Testigos de la historia. En el siglo XX, el mundo natural es asaltado como nunca antes por los avances tecnológicos y el desenfrenado crecimiento económico. Pero la gente común y corriente también sufre con el deterioro del medio ambiente y exige un cambio. (1959) El planeta en peligro. Muchos se dieron cuenta por primera vez de que la naturaleza se estaba dañando para siempre cuando a fines de los años 50 escucharon la historia de los pescadores del sur del Japón. Durante aquellos años en que Japón se estaba modernizando, los pescadores de la bahía de Minamata aún se ganaban la vida en el mar, como lo habían venido haciendo durante cientos de años. Vendían pulpo, calamar, pargo, toda clase de peces. El pescado fresco era su plato principal en su dieta. El primer signo de que algo estaba mal llegó cuando otros que se alimentaban con el pescado de Minamata, los gatos, comenzaron a comportarse extrañamente. Se tambaleaban. Y luego morían. Poco tiempo después, se vio que la gente también estaba enfermando. Sujinori Hamamoto había pescado con su padre desde la infancia y empezó a sentir los síntomas. Una mañana llevaba mis aparejos de pesca cuando empecé a sentirme muy extraño. Di un traspié y caí, dejando caer también mis canastas. Pensé, ¿qué me está pasando? Entonces me di cuenta que estaba paralizado. Mi cuerpo temblaba y lo tenía adormecido. Una enorme cantidad de gente comenzó a perder control de sus miembros. Los médicos de la universidad de la localidad filmaron los ataques de temblores. Sospechaban que podía tratarse de intoxicación con metal. Y muchas madres dieron a luz bebés con malformaciones. Tomiji Matsuda fue uno de ellos. Nació ciego y con lesión cerebral. Nunca pienso acerca de mí como alguien enfermo. Vivo día a día. Logro sobrevivir un día y eso es suficiente para mí. El misterioso estado recibió el nombre de enfermedad de Minamata. Y para 1960 habían muerto 70 personas y miles más estaban afectadas por ella. No había habido ningún caso de envenenamiento sino hasta que se construyó una fábrica de químicos en la bahía. Pero la compañía, la Shiso Corporation, negaba toda responsabilidad y continuó bombeando sus desechos en el mar. Estos desperdicios contenían mercurio, y al cabo de los años, toneladas del altamente tóxico mercurio cayeron al fondo del mar en forma de sedimento. Los peces cola amarilla, los pargos y los calamares lo absorbieron en su sistema, y la gente que se comió el pescado local se estaba intoxicando. Las pruebas realizadas por la misma Shiso Corporation comprobaron que la causa era el mercurio, pero la administración ocultó los resultados.
En el laboratorio de la compañía trabajaba Yoshihiro Yamashita. Básicamente a la administración no le interesaban los desechos, ni estar arruinando los alrededores. A nosotros, los trabajadores, tampoco nos importaba. Si alguien llegaba a hablar, simplemente se le ignoraba. La Chiso continuó desechando mercurio durante 10 años más, a pesar de que científicos del gobierno habían confirmado la relación existente. Finalizando los años 50, se informó por primera vez acerca de la enfermedad de Minamata. Se consideraba solo como un problema local. El japonés, como la mayoría de la gente, pensaba que los desperdicios y la mugre eran algo que formaba parte del progreso. El humo sulfuroso y el polvo que provenían de las nuevas industrias parecían ser algo inseparable de los empleos y los salarios más altos. Japón seguía los pasos de Europa occidental, en la que la prosperidad tenía el mismo impacto sobre el aire, la tierra y el agua. Y ambos estaban todavía tratando de alcanzar a Estados Unidos, en donde la economía más grande del mundo estaba en todo su auge. En aquellos días al gerente de planta, la ciudad no le interesaba en absoluto. Se trataba de seguir adelante con los torpedos y la fundición. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Todos los hornos fundían, la producción era lo primero y los reclamos eran algo secundario. En Chicago, Carl Valle trabajaba para una compañía ferrocarrilera y su actitud era la típica de su tiempo. Aceptamos esto. Lo aceptamos como parte de nuestra vida en la industria estadounidense. La fetidez, el humo, la suciedad total que llenaba los pulmones y que a algunos de nosotros nos enfermaba. Pero creíamos que así era la vida, que así lo quería Dios y que esa era la forma en que Estados Unidos, los prósperos Estados Unidos, podían sobrevivir. Con los salarios más altos que recibía, la gente trabajadora podía comprar nuevos bienes de consumo. Para que funcionaran los nuevos electrodomésticos era necesaria la electricidad, originada en más centrales eléctricas. De las fábricas salían nuevos autos que utilizaban más petróleo que debía enviarse a todo el mundo. Este es el sueño americano de libertad sobre ruedas. Una edad automotriz en la que se viaja por supercarreteras ahorrando tiempo. Un futuro de canales libres de concreto y acero. A la gente se le dijo que la gran esperanza del futuro era la energía atómica. Logros atómicos. Un nuevo amanecer se abre para nuestro mundo. El esperado amanecer de la era atómica. Ahora solo podemos adivinar los beneficios que traerá consigo, las bendiciones que prodigará. Lo único seguro es esto. Las mismas fuerzas, las mismas leyes, las esperanzas que nos trajeron a este umbral aún están funcionando. Con fe en nosotros mismos y en el destino que nos guía, podemos seguir hacia adelante para alcanzar nuevos y mayores logros que la era atómica. Esta es la esperanza que nos aguarda en la temprana luz de este nuevo amanecer. Con todas estas plantas atómicas, me pregunto si una niña estará a salvo aún en su propio hogar. Solo espero que sepan lo que hacen. ¿Quién es el dirigente? Cuando hubo preocupaciones por la precipitación atómica, los científicos prestamente aseguraron a la gente que sabían lo que hacían. En la campiña, los agentes tomaron la delantera. Sus nuevas pulverizaciones parecían ser la respuesta a las oraciones de los granjeros.
Alerta líder en el control de Saltamontes, Wyoming. Alerta para una posible aparición. Alerta líder estatal para el control de Saltamontes, Nevada. Una tremenda población de huevecillos en su estado, Montana. Monte en guardia, posible brote de saltamontes. Texas, Arizona, Utah. Aeroplanos fletados por rancheros y el gobierno federal fumigaron millones de hectáreas de tierras de lluvia en las regiones más infestadas, utilizando insecticidas que significaban la muerte de los invasores. El DDT y otros pesticidas eran económicos y efectivos. Al destruir los insectos, aumentaban las utilidades y mejoraban la apariencia. Pero la confianza en el progreso de la ciencia estaba a punto de verse desafiada. El catalizador fue un libro. Primavera silenciosa. Se publicó en 1962 y causó sensación porque su autora, Rachel Carson, argumentaba que los muy deseados pesticidas estaban ocasionando daños irreparables. Esto significa que a menos que ejerzamos mayor control sobre estos agentes químicos, iremos hacia un desastre. Una bióloga experta, Carson, atacaba todas las presunciones del progreso. Los agentes químicos son los siniestros y pequeños socios reconocidos de la radiación que cambian la naturaleza misma del mundo, la naturaleza de su vida misma. Estas pulverizaciones, polvos y aerosoles se aplican ahora casi a nivel universal en las granjas, jardines, bosques y hogares. Químicos no selectivos que tienen el poder de matar todos los insectos, tanto buenos como nocivos, de cubrir las hojas con una película mortal y de permanecer en los suelos. Es creíble que se deposite una barrera de tóxicos sobre la tierra sin hacerla inadecuada para todo tipo de vida. Las principales quejas del libro de la señorita Rachel Carson, Primavera silenciosa, son meras distorsiones de hechos reales, sin ninguna prueba científica que las apoye, ni experiencia práctica en el campo. De manera que la verdadera amenaza para la supervivencia del hombre no es química sino biológica, en forma de plagas de insectos que pueden arrasar nuestros bosques, acabar con nuestras provisiones alimenticias y dejar tras de sí una secuela de destrucción y hambre. Si los hombres siguieran fielmente las enseñanzas de la señorita Carson, regresaríamos a la Edad Media y los insectos, las enfermedades y las alimañas volverían a heredar la tierra. A pesar de los ataques que le hicieron los expertos, las advertencias de Carson conmovieron la confianza pública. Ella inició un debate acerca del impacto del hombre en la naturaleza que los políticos no podían ignorar. Hay una creciente preocupación entre los científicos en cuanto a la posibilidad de efectos secundarios y de largo alcance como resultado del uso indiscriminado de DDT y otros pesticidas. ¿Han considerado que el Departamento de Agricultura deba investigar este hecho más detalladamente? Sí, sabemos que ya lo hicieron. Creo que particularmente desde la aparición del libro de la señorita Carson, pero ya lo están examinando. La preocupación surgió precisamente en el momento en que el mundo se había hecho mucho más dependiente de los petroquímicos. Enormes buques petroleros surcaban los océanos, y el público descubriría el alto riesgo que conllevaba dicha dependencia. Finalmente el Torrey Cañón está agonizando, destruido, perdida irremediablemente su lucha contra el destino. Hace menos de 2 semanas este hermoso barco de más de 60.000... Cuando el Torrey Canyon encalló al occidente de Inglaterra, iba cargado con 120.000 toneladas de petróleo y nadie sabía qué hacer al respecto. Para que se viera que estaba haciendo algo, el primer ministro británico, Harold Wilson, llamó a aviones de guerra para intentar prender fuego al petróleo. Cuando cruzamos la frontera escocesa, mirando hacia adelante, podíamos ver una gran nube negra que se elevaba a 9.000 metros de altura. Y a medida que nos acercábamos, constatábamos que esa nube era realmente el humo del incendiado Torrey Cañón. Volábamos alrededor del tanquero aproximadamente a 1.500 metros y luego bajábamos en picada para realizar un bombardeo.
Nos retirábamos cuando soltábamos las bombas hacia arriba y aún hoy puedo ver claramente en mi mente cómo mis bombas estallaban contra el tanquero, abriendo sus costados, la cubierta desgarrada y luego una enorme humareda y llamas muy rojas saltando en el aire, probablemente a 300 metros. El bombardeo fue espectacular, pero no detuvo el petróleo. Gran parte de la carga del Torrey Cañón ya se había escapado. Cuando la gruesa capa de petróleo llegó a la costa, las autoridades no estaban preparadas. Por televisión se pasaron escenas que serían muy famosas en los años por venir. Las aves marinas fueron las primeras víctimas. La gente intentó rescatarlas. Olga Penrose fue una de las voluntarias. Durante el episodio Torrey Cañón, cuando uno miraba las aves que se trajeron dentro de una caja, lo único que se veía era una bola de alquitrán con un pico que salía de ella. Había que raspar el alquitrán para poder llegar hasta el ave. El petróleo estaba quemando el ave, de manera que tratábamos de quitárselo lo más rápidamente posible. La situación hacía que uno se sintiera tan inútil y enojado. Pensar que el hombre había hecho eso y nosotros no podíamos hacer nada para salvarlas. El destino de los pelícanos en una isla frente a California demostró que había amenazas menos visibles que los derrames de petróleo, pero más siniestras. Era justo como lo había pronosticado Rachel Carson. Aunque la isla de los pelícanos estaba deshabitada y no se había fumigado ningún pesticida en ella, las aves dejaron de reproducirse. Salió una expedición con objeto de investigar qué estaba ocurriendo. Uno de los científicos era Lloyd Keefe. Sabiendo que el DDT podía ser la razón para que las aves pusieran huevos con cáscara delgada, él sospechaba que rastros de pesticidas llevados al mar por los ríos podrían ser la causa. Esta fue una experiencia extremadamente formadora en mi vida y en la de todos los que fuimos allí durante ese periodo. El aterrizaje es difícil en esa parte de la isla donde se encuentra ubicada la colonia de pelícanos. Tuvimos que escalar acantilados muy altos. Era una escena absolutamente perfecta, un lugar precioso. Imagínese subir hasta esos nidos de aves con aves salvajes, 500 pares de pelícanos surgiendo de su colonia. Todos los nidos estaban adornados con flores. Todo era perfecto, pero todos los huevos estaban rotos. Y en toda esa temporada, cuando los pelícanos tienen más de 1.200 intentos de anidar, solamente produjeron 2 crías. Todos los huevos se habían roto con el peso de las hembras que los incubaban. Fue un espectáculo espantoso para nosotros. No tengo palabras para describir lo conmovidos que estábamos. Pensar que algo tan insidioso estuviera cambiando al mundo en esa forma. Al igual que ocurrió con el mercurio en Minamata, el DDT había encontrado la forma de llegar a los peces. Había entrado en la cadena alimenticia y estaba envenenando a los pelícanos. Para entonces, ya estaba claro que pocos de esos nuevos problemas eran meramente locales. La vulnerabilidad de todo el planeta se hizo vívidamente real en la Navidad de 1968, cuando los seres humanos por primera vez pudieron mirar la Tierra a distancia desde la Luna. Desde luego que nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo y cuál era la situación. Miré por la ventana cuando hice el primer círculo alrededor de la Luna. Levanté mi dedo pulgar hacia la ventana y realmente podía poner la Tierra detrás de mi dedo. Había que pensar un poco en eso porque todo lo que uno había sabido, nuestros seres amados, los problemas de la Tierra, todo estaba detrás de mi dedo pulgar y eso me daba una sensación de cuán insignificantes somos en la Tierra si nos comparamos con el resto del universo.
Y el Apolo 8 se despide diciendo buenas noches, buena suerte, una feliz Navidad y que Dios los bendiga a todos en la Tierra. Cientos de millones de personas vieron las imágenes del espacio. Entre ellas se encontraba un estudiante y futuro abogado ecológico, Dick Ayers. Pienso que todos nosotros alcanzamos la mayoría de edad durante el periodo de las primeras misiones espaciales. Y por lo tanto fuimos los primeros niños que vimos imágenes de nuestro planeta tomadas por otro ser humano. Eso nos hizo constatar lo pequeño que era nuestro planeta. Comenzamos a leer acerca de cosas como la contaminación del río Cuyahoga en Ohio. Nos dimos cuenta entonces de que no estábamos cuidando debidamente este planeta. La sensación de ira creció rápidamente en Estados Unidos y fue allí en donde la gente empezó a salir a protestar en las calles. En la primavera de 1970, millones de personas participaron en una demostración masiva en todo el país. En Nueva York, los peatones reclamaban la Quinta Avenida. El Día de la Tierra tuvo lugar la mayor demostración de seres humanos que se había visto hasta entonces. Éramos 20 millones de estadounidenses salidos de todos los caminos de la vida, en todas las ciudades principales y en los más pequeños caseríos en todo el país, protestando por la dirección en que parecía ir el mundo. El presidente de Estados Unidos. El sentimiento de las masas persuadió al presidente Nixon para que anunciara nuevos y extensos poderes para limpiar a Estados Unidos. Ha llegado el momento para que todos nos preocupemos acerca de cómo vive la gente en la vida real. La gran pregunta de los años 70 es, ¿nos rendiremos ante lo que nos rodea? ¿O haremos las paces con la naturaleza y empezaremos a reparar el daño que le hemos hecho a nuestro aire, nuestra tierra y nuestra agua? Nixon creó la primera agencia de protección ambiental y aprobó la primera ley del aire limpio para controlar la contaminación atmosférica. En el futuro, los autos deberían someterse a revisiones muy estrictas y todos los fabricantes deberían considerar el impacto que sus productos tenían en el medio ambiente. Los medios de comunicación masiva lanzaron un nuevo mensaje publicitario. Algunas personas tienen un profundo y perdurable respeto por la belleza natural que alguna vez tuvo nuestro país. Y hay otras que no lo tienen. La gente comenzó la contaminación. La gente puede terminar con ella. La nueva concientización que había comenzado en Estados Unidos se propagó a todas partes del mundo. Hace 2 días, un hombre cuyas controvertidas predicciones de una futura catástrofe global lo convirtieron en una figura internacional llegó al aeropuerto de Heathrow de Londres. Su nombre es Paul Ehrlich, profesor de biología de la Universidad de Stanford, California, y principal vocero del llamado Movimiento Ecológico. ¿Tiene alguna razón para revisar sus muy sombríos pronósticos acerca de nuestro futuro? Todo empeoró desde la última vez. Es muy poco lo que ha ocurrido en el interín para que las cosas mejoren. ¿Qué tan realista es su teoría de la catástrofe ecológica? Cada vez es más realista. Los signos empeoran. Pero todavía tengo una buena esperanza porque aunque los gobiernos son lentos, la gente en todo el planeta está despertando en cuanto a cuál es el verdadero peligro. También los japoneses despertaron al daño que habían hecho. Las víctimas de Minamata pudieron proseguir sus causas en forma más agresiva. Lucharon para que la compañía que había vertido los desechos a la bahía los compensara y se enfrentaron a la administración durante una junta de accionistas.
Sujinori Hamamoto, uno de los primeros pescadores envenenados, dirigía ahora a un grupo de víctimas que intentaba obtener una compensación. Estaba todavía paralizado parcialmente. Fue muy duro, muy difícil. Teníamos médicos que nos atendían, nos inyectaban y nos daban medicamentos mientras permanecíamos levantados toda la noche, negociando con Chiso. Estábamos exhaustos y terriblemente disgustados con la actitud de Chiso, que no asumía ningún compromiso. Bajo la intensa presión del público, finalmente la compañía se vio forzada a hacer algunas concesiones. El presidente de Chiso Corporation se disculpó de manera tradicional, con una doguesa, inclinándose hasta tocar el suelo con la cabeza. Para un empresario líder japonés, esto era el colmo de la humillación. La solitaria lucha de los pescadores de Minamata se había convertido para ese entonces en algo mucho más grande. Alrededor del mundo, la gente común y corriente había perdido la confianza en las frases de seguridad oficiales que venían escuchando hacía tanto tiempo. Al darse cuenta de este nuevo sentimiento, las Naciones Unidas organizaron la primera Conferencia Internacional del Medio Ambiente en 1972 en Estocolmo. En el salón, cientos de países debatían acerca del daño que se estaba causando. Asistió un grupo proveniente de Minamata para demostrar el precio que ellos habían pagado. Y en las calles, miles de jóvenes se reunieron para presionar a los delegados. Lo que están haciendo ustedes es muy importante para nosotros. La conferencia estuvo presidida por un industrial canadiense, Maurice Strong. Este asunto vino de las masas mismas. El tema del medio ambiente surgió realmente de la creciente percepción de la gente en cuanto a que su vida se estaba viendo afectada. Pero puede mentírsele a la gente que está en el edificio acerca de la gente que se encuentra afuera. Los políticos no percibieron esto y decían a sus pueblos que este era un problema y que era preciso hacer algunos cambios, pero era exactamente lo contrario. La conferencia de Estocolmo la cubrieron cientos de periodistas que cada vez se interesaban más por los asuntos que se discutían en ella. Entre ellos se encontraba un joven escritor hindú, Anil Agrawal. Regresé con la impresión de que los gobiernos no estaban tomando el asunto con mucha seriedad. En cambio, noté una fuerte impresión de que quienes sí lo estaban tomando muy en serio eran las generaciones jóvenes europeas. Y básicamente, esto me dio la sensación de una nueva forma de democracia que empezaba a surgir. Era un mundo en proceso de desarrollo. En las nuevas laderas de los Himalayas hindúes, la nueva política de protesta también estaba empezando. En una región, los aldeanos enojados por la forma en que se estaba dañando su tierra, se enfrentaron a los oficiales. Su movimiento se llamó Chipko, que significaba amante de los árboles, e intentaron poner un alto a la destrucción de sus bosques a manos de las compañías madereras, cuya venta de troncos al por mayor trajo consigo deslizamientos de tierra, inundaciones y la pérdida de la vida salvaje. El movimiento Chipko legitimó en grande la preocupación ecológica de su país, porque hasta su formación todo el mundo veía la situación como una cuestión occidental.
Yo digo plantar árboles en bases de alambre y de esa forma se pueden agregar miles de millones y millones de árboles. Este es un programa ideal para la replantación de árboles. A comienzos de los años 70, algunas campañas comenzaron a protestar con acciones directas. El caso que capturó la imaginación popular fue el de las ballenas. Muchas especies de ballenas, el animal más grande del mundo, estaban en vía de extinción. Anteriormente, en este siglo, los buques factoría del Japón, Noruega y Rusia habían cazado hasta 100.000 ballenas azules al año. En 1970 pudieron matar solo 23. El cuerpo internacional que representaba a los países balleneros ignoraron un veto impuesto por otros gobiernos en Estocolmo. De manera que un grupo formado recientemente se dedicó a enfrentar a los balleneros. La Paz Verde está navegando. Están más locos que una cabra. Se lanzarán al gran océano en una barca vacía. Probablemente se marearán o se quedarán ciegos. Probablemente se drogarán o al menos enloquecerán. ¿Y qué es una ballena? Sino un gran pedazo de carne. Piquémosla, apuñalémosla y dejémosla sin aliento. Allá hay 1, 2, 3, 4, 5 y somos 9 cazadores en total. Robert Hunter dirigió la primera expedición de Paz Verde, conocida como Greenpeace, que encontró los buques balleneros rusos en el Pacífico. Nos colocamos entre el arpón y las ballenas. El plan era simple, hacer nosotros las veces de escudo, de manera que los hombres no pudieran disparar directamente contra las ballenas. Se trataba de arpones explosivos de 250 libras con un cable de acero, de modo que obviamente al disparar ellos cerca de nosotros estábamos corriendo un gran peligro. La única arma con la que contaba Greenpeace era una filmadora. El buque de los cazadores se acercó tanto como le fue posible a las ballenas que huían. Cuando se disparaba un arpón a la cabeza de una ballena y explotaba, Robert sabía que Greenpeace tenía las imágenes que necesitaba. Mi idea era que si captaba una imagen y la transmitía por los medios de comunicación a las mentes masivas, básicamente se podía bombardear tales mentes con nuevas imágenes que crearían nuevas formas de ver el mundo, y la imagen de ballenas pequeñas contra máquinas balleneras gigantes era una bomba mental. ¿Por qué matarlas si es como matarnos a nosotros mismos? Es como si el mundo nos matara. Son criaturas buenas, no le hacen daño a nadie, quieren vivir. Aunque Paz Verde o Greenpeace y los Amigos de la Tierra tuvieron éxito en cuanto a que la gente se involucrara en la situación crítica de criaturas exóticas en lejanas partes del mundo, había otras amenazas más cerca de casa. En una serie de casos, tanto en Europa como en Estados Unidos, las comunidades se veían atacadas por desechos tóxicos que se habían botado hacía muchos años atrás. La parte alta del estado de Nueva York fue el escenario de una lucha épica para que actuaran las autoridades. ¡Controlen a esa gente! ¡Están matando bebés ballenas! O de lo contrario, esta gente volverá a sus casas a vivir como si nada pasara. En la década de los 40, una compañía química enterró 20.000 toneladas de desechos tóxicos en terrenos vecinos a su planta, en un lugar mal llamado Canal del Amor. Sobre ellos se construyeron casas y escuelas. Luego, a finales de los años 70, los tambores de acero comenzaron a oxidarse y el veneno comenzó a filtrarse del suelo para entrar a las casas. Para madres como Louise Gibbs, las consecuencias fueron horribles.
Cuando nos mudamos al Canal del Amor, con mi hijo Michael, que tenía 1 año de edad y perfectamente sano, no había nada extraño en mi niño. Y en 5 años de cuando me mudé y descubrí el Canal del Amor, a Michael le dio epilepsia, sufría crisis del gran mal. Caía al suelo y allí se quedaba convulsionando. Le apareció una enfermedad hepática que requirió 2 cirugías para su corrección. Tenía asma severa. Todo eso en un niño de apenas 5 años de edad. Lois Gibbs se encontró liderando a un grupo de residentes que luchaba para persuadir al gobierno para que les diera nuevas casas. Solo pasé la palabra a los demás. Nosotros no vamos a hacer nada violento. Las mujeres se enfrentaron a retrasos repetidos y finalmente tomaron una acción directa. Encerraron a los oficiales como rehenes. Si para el miércoles al mediodía no obtenemos una declaración de que esta es un área de desastre, entonces lo que ellos vieron hoy aquí es solo pánico estilo Calle Sésamo. No será nada en comparación a lo que haremos. El miércoles al mediodía, yo estaba sentada junto al teléfono rezando. No soy una persona religiosa, pero lo hacía para que llamaran. Y cuando el teléfono sonó, todos saltamos, preguntando quién va a contestar. Levantamos el auricular y era de la Casa Blanca, diciendo que evacuaran a los residentes del Canal del Amor. En el Canal del Amor, señor presidente, ¿qué puedo decirle? Nueva York lo ama. Cuando el presidente Carter conoció a Lois Gibbs, los movimientos ecológicos populares alcanzaron una nueva posición. A finales de los 70, las campañas de las masas estaban asegurando resultados en todo el mundo occidental. En Alemania, el movimiento verde atrajo tanto soporte que pronto entró a formar parte de las corrientes políticas. En Europa, Japón y Estados Unidos, se aprobó la ley que estaba teniendo un efecto visible, y la industria comenzó a jactarse. Las calderas de la estación de energía de Easy en Billingen, que alguna vez utilizaron diariamente 3.000 toneladas de carbón, actualmente emplean gas limpio que no contamina, gas natural. El humo, el dióxido de sulfuro, la basura y el polvo están totalmente eliminados. La planta de acero de Gary, Indiana, en los Estados Unidos, ha aceptado tomar varias medidas para eliminar todos los contaminantes que ha estado arrojando en el extremo sur del lago Michigan durante años. A pesar de que algunos hombres de negocios anunciaban sus logros, otros comenzaron a sentir que las cosas habían llegado demasiado lejos. Bueno, desde mi punto de vista muy personal, esto era un desastre total. Es decir, cómo alguien que lucha por la industria carbonera se convierte en un desastre absoluto, porque toda la gente que había hecho algo en pro de las organizaciones ecológicas se encontraba ahora en el poder. Fue con esas personas que tuve que hacer mi petición en nombre del carbón. Fue algo terrible. En las mañanas no me quería levantar para asistir al trabajo. Esos hombres eran extremistas de la ecología. No había ningún equilibrio. La limpieza afectó los empleos. En Tacoma, al noroeste de Estados Unidos, se cerró una planta fundidora de cobre debido a que se temía que estuviera echando arsénico en la atmósfera. Entre los cientos de trabajadores que quedaron sin empleo, como Chuck Donahue, había poca aprobación de la causa ecológica. Todo se reduce a lo esencial y a los ecologistas. Las agencias protectoras del medio ambiente y demás llegaron, atacaron, y eso nos costó nuestro sustento. Y aún muchos todavía no encontramos trabajo. Hay gente de la fundidora que no ha trabajado un solo día desde que se cerró la fundidora. Es verdaderamente una desgracia. En los años 80, se vio una reacción violenta en contra de un movimiento que había alcanzado tanto en tan poco tiempo. El nuevo presidente de Estados Unidos se mostraba escéptico. A veces sospecho que quienes luchan a favor de los intereses ecológicos sienten que deben mantener a sus constituyentes entusiasmados o podrían perder su empleo. El presidente Reagan pensaba que la preocupación por la naturaleza había ido demasiado lejos. ¿Hay extremismo ecológico? Si lo hay, no creo que quedarán satisfechos sino hasta que la Casa Blanca se vea como un nido de pájaros.
Cuando Reagan llegó al poder, teníamos gente más de acuerdo con nuestro punto de vista, un punto de vista equilibrado. A mí no me importaba levantarme en la mañana. Incluso llegaba de un salto al trabajo porque estaba hablando con gente que escucharía mi historia. Y quizás hasta nos tomarían en cuenta para tomar una decisión. De modo que fue una época mucho más feliz para mí. Pero justo cuando la marea ecológica podría haberse retrocedido, una nueva serie de desastres horrorizó al público. A pesar de todas las leyes, los accidentes aún podían ocurrir y en una nueva y escalofriante escala. El caso de Amoco Cadiz fue 2 veces más grande que el de Torrey Canyon. Se movió nuevamente. Cuando el supertanque encalló, el petróleo se derramó sobre cientos de miles de lugares pesqueros franceses. Una explosión en una planta química en Suiza no solo afectó a la ciudad de Basilea. Los mortales agentes químicos llegaron al Rin y envenenaron los peces desde Alemania hasta Holanda. Hécatombe d'anguilles, environ 150 000 probables Karlsruhe. Le ministre de l'Environnement français, Alain Carignan, a décidé de saisir les autorités helvétiques. Une nouvelle fois, Eh bien, une nouvelle pollution s'est produite la nuit dernière. Une vanne mal fermée a laissé s'échapper du mercure. Une fois de plus, le Rhin est devenu un danger pour sa faune et pour ses rivières. Some of their own polluted Rhine water and dead fish were hurled at them. Bhopal, en la India, marcó un nuevo récord en el número de víctimas producto de un accidente industrial. Una noche en 1984, la planta norteamericana Union Carbide explotó y los gases tóxicos llegaron a la ciudad. ¿Por qué se permitió que esa fábrica estuviera ubicada en un área urbana de los suburbios abarrotados de gente? Los residentes habían estado protestando en su contra durante largo tiempo, pero las autoridades locales no hicieron nada al respecto. Más de 2.000 personas murieron inmediatamente y hasta 20.000 quedaron ciegas o gravemente incapacitadas. Bano Chashar logró escapar, pero otros miembros de su familia fueron afectados. Mi hermana Yamila llevó a mi hijo y a mi suegra al hospital. Yo acudí presurosa, pero cuando llegué mi hijo había muerto. Grité con angustia y dolor. Mi único hijo estaba muerto, pero sabía que tenía que dejar de llorar. La gente decía que nos evacuarían debido al gas tóxico. Lo que más temía la gente era un accidente nuclear. Cuando en Chernobyl explotó un viejo reactor soviético, se hizo realidad la pesadilla. Las enfermedades provocadas por la radiación mataron de inmediato a muchos bomberos, y miles de personas que vivían cerca del lugar morirían después de cáncer. Pero el daño fue más allá de Ucrania. La precipitación radiactiva llegó a muchos lugares de Europa, afectando a la gente y a los animales desde Italia hasta Gales. Muchos animales estaban contaminados y no se podían comer. Y el gran alcance de la contaminación se sintió en Canadá y en el norte de Europa, donde los lagos y bosques estaban acabando debido a gases provenientes de centrales nucleares, en otros países a cientos de kilómetros de distancia. En Gran Bretaña, la Junta Generadora de Energía Eléctrica produce cerca de la mitad del dióxido de sulfuro arrojado en la atmósfera, que luego se convierte en lluvia ácida. Vale la pena guardar unos peces al final del día porque son pocos en relativamente pocos lagos de toda Europa y se invierten millones de libras aumentando el costo de la electricidad hasta el 15 o 20%.
Cuando comencé a trabajar en este tema, la mayor parte de la gente veía la contaminación como un asunto local. Había plantas de acero en Pittsburgh, contaminación causada por los autos en Los Ángeles. Y al cabo de los 10 años siguientes empezamos a entender que tenía proporciones continentales. La lluvia ácida cubría la mitad del subcontinente de Norteamérica y gran parte de Europa. 5 años después nos dimos cuenta de que en realidad el problema era mundial, que la viabilidad de la atmósfera misma estaba amenazada. El descubrimiento del enorme daño que se estaba haciendo a la atmósfera finalmente confirmó la escala global del peligro. Científicos en California encontraron que los químicos producidos por el hombre y que se utilizaban ampliamente y que antes se consideraba eran seguros, podían arruinar las capas superiores de la atmósfera. Se está procediendo de acuerdo con lo que básicamente es un problema inocente, y luego surge la reacción en cadena. Es algo así como un foso que se abre y no se sabe qué tan profundo es. Llegué a casa una noche y mi esposa me preguntó cómo iba la investigación. Le respondí, creo que la investigación va bien, pero parece como si fuera el fin del mundo. La evidencia obtenida por medio de satélites confirmó que lo que había sido una teoría ahora era un hecho. En 1985 apareció un enorme agujero en la capa de ozono protectora sobre la Antártida. Si el agujero crecía, mataría la vida marítima, dañaría las cosechas, produciría cáncer de la piel. Al mismo tiempo, se detectó otro cambio alarmante. Los niveles de dióxido de carbono estaban ascendiendo, amenazando implacablemente el calentamiento del globo terráqueo, lo cual bien podía descomponer totalmente el clima. Un factor importante eran los incendios de los bosques tropicales que arrasaban con todo. En Brasil, 4.400 hectáreas en las que habitaban innumerables especies salvajes se destruían todos los días. Pero una causa aún mayor era el dióxido de carbono del petróleo, gas y carbón quemados en cantidades masivas por las naciones industrializadas, pues a medida que se llegaba al fin de siglo, la humanidad consumía combustible fósil en cantidades que aumentaba en forma desconocida. En las naciones asiáticas de rápido crecimiento, miles de millones de hombres y mujeres ahora ponían sus ojos en un estilo de vida consumista del que ya disfrutaba Occidente. Con objeto de satisfacer sus necesidades, se requerían nuevas y enormes estaciones nucleares, fábricas las que con millones de vehículos nuevos descargarían aún más gases en la atmósfera. Tenemos un verdadero gran dilema. Por una parte, no tenemos derecho a imponer limitaciones a los países en desarrollo para conseguir su progreso. No tenemos derecho a negarles su derecho a crecer. Y a la vez, si siguen el mismo camino nuestro, será desastroso tanto para ellos como para nosotros. Para aquellos cuyo interés inmediato era escapar de la miseria absoluta, preocuparse acerca de los efectos secundarios a largo plazo parecía ser un lujo más que todavía no podían darse. La industria en gran parte del mundo en vías de desarrollo estaba atrasada muchos años en comparación con Occidente y lo mismo ocurría con sus prioridades. En los alrededores de Delhi, capital de la India, una familia tenía un negocio de fundición en el que producían piezas fundidas empleando métodos anticuados sin nada que detuviera el humo y el polvo arrojado en el aire. En esa fundidora trabajaban alrededor de 50 hombres. Entre todos, probablemente sostenían a 400 personas, todos sus parientes en el área de Uttar Pradesh. El sustento de estas familias depende de nosotros. Siento mucho si nuestra contaminación daña el medio ambiente, pero ustedes tienen que darse cuenta que debemos satisfacer nuestras necesidades básicas. En los años transcurridos desde el incidente de envenenamiento en Minamata, la concientización que había despertado en un pequeño poblado japonés se había extendido a muchas partes del mundo.
En la década de los 90, el nuevo director de la fábrica Chiso Corporation confirmó las dolorosas lecciones que había aprendido. Creo firmemente que sin una naturaleza que nos proteja no podemos sobrevivir. Aun si las utilidades se ven afectadas, el medio ambiente debe estar en primer lugar. En las escuelas de todo el Japón, ahora se llevaba a todos los niños a Minamata para que escucharan la historia narrada por aquellos cuyas vidas se habían afectado por el incidente. Para nosotros la bahía de Minamata era como una madre, pero los agentes químicos la exterminaron. ¿Cómo podremos sobrevivir? ¿Qué hay de sus hijos? Tomiji Matsuda, el niño que nació ciego y con lesión cerebral, había crecido bajo los cuidados de su familia. No había podido trabajar nunca, pero había seguido todos los sucesos en la radio. La gente debe ser muy cuidadosa en cuanto al progreso, pues este no solo trae ventajas, sino que también trae consigo el peligro. La preocupación popular fue lo que obligó a los negocios y gobiernos para reconocer el impacto total del progreso, pero el daño siguió siendo el mismo. Durante los últimos 40 años, el planeta perdió la mitad de sus bosques pluviales y una quinta parte de las plantas y animales del mundo se extinguió o estaba seriamente amenazada. Innumerables lagos y ríos estaban envenenados. Y en Minamata, el mercurio depositado en el fondo del mar significó que nunca podría reanudarse la pesca en la bahía. Los barcos tenían que pescar mar afuera, en donde el océano estaba menos contaminado.